Hoy entrevistamos a Pablo Martínez Segura, portavoz de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, uno de los principales sindicatos médicos de la capital. Sí, efectivamente, AMITS es el sindicato mayoritario en las elecciones sindicales que se producen en el Servicio Madrileño de Salud. Hay otros sindicatos profesionales y sindicatos de clase, pero en nuestro caso pues gozamos de la confianza de la mayoría de los médicos de la sanidad pública. Bueno, primero, muchas gracias por atendernos. La manifestación tuvo un apoyo masivo, ¿no? Eso habla un poco de la gravedad de la situación. Claro, es muy difícil movilizar a los médicos. Son un colectivo que realmente, digamos, vive mucho dentro de su profesión, atendiendo a sus pacientes en su centro. Entonces, sacar a un médico a la calle, que vaya a una manifestación, digamos, es de alguna manera más complejo. Tiene que haber un gran hartazgo para que esto se produzca. De hecho, bueno, los médicos sí efectivamente se han manifestado en situaciones puntuales pero críticas. Se manifestaron cuando los estudios de medicina, el grado se quería equiparar a 4 años cuando eran 6, y entonces hubo, digamos, porque no es lo mismo, un médico para trabajar, para estar formado, necesita 6 años en la Facultad de Medicina y 4 o 5 de MIR. Es decir, que antes de poder trabajar, y lo más triste, de trabajar en precario durante 9 o 10 años, tiene que estar 11 años de formación. Eso realmente es algo que no se puede comparar con otras disciplinas donde la formación es más corta. ¿Podéis dar datos del nivel de participación de la manifestación y la huelga? Bueno, la manifestación era una manifestación nacional con médicos venidos de las distintas comunidades, fundamentalmente delegados de los sindicatos médicos confederados en CENS. Reunió a unas 5.000 personas, según ha reconocido, digamos, los propios datos de Policía Municipal. Realmente, bueno, pues es un acto en el cual se quería llevar delante del Ministerio que está, digamos, sin desarrollar ningún liderazgo en la gestión de la sanidad pública, el que esto se enderece. Las movilizaciones iban acompañadas del hashtag Hay Razones. ¿Cuáles son esas razones que os han hecho decir basta? Bueno, fundamentalmente, y además realmente todo el trabajo de los médicos y de los sanitarios en general, porque estamos hablando desde un sindicato médico y lógicamente pues nos referiremos a los médicos, pero en la misma situación se puede considerar que se encuentran la enfermería, los auxiliares. Es decir, cuando comienza la crisis, digamos, hay una serie de medidas que afectan directamente a las retribuciones y a la reposición de personal y de inversión en mantenimiento en el conjunto de la sanidad. Podemos decir que en el año 2010 estábamos a punto de alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto dedicado a la sanidad, y vamos ahora mismo estamos por debajo del 5,1 y seguramente en el año 2019 rocemos el 5 o estemos por debajo. Eso es una pérdida importantísima para un estado de bienestar que tenía un sistema muy eficaz en datos en cuanto a que la morbilidad, es decir, lo de lo que enferman las personas y la mortalidad de lo que mueren, teníamos indicadores superiores a los de Francia, Alemania o Reino Unido, cuando Alemania, por ejemplo, gasta en sanidad exactamente el doble que España. Es decir, teníamos unos buenos resultados gastando muy poco. Eso era un sistema eficiente también porque las retribuciones son muy bajas, pagan poco a sus trabajadores, a todos los trabajadores, incluidos los médicos. ¿Qué ocurrió en el año 2010? Pues que hubo una bajada generalizada de las retribuciones, unas congelaciones, pero que no se retuvo entre el 9,8% a los titulados superiores y un 5% a las categorías inferiores. Hace unos días, en la mesa de negociación, Hacienda ha presentado como un gran triunfo que se recupera parte de la masa salarial global de aquí al año 2020. Eso, para aquellos que estaban con el 9,8, les bajaron de golpe el 9,8 y ahora mismo les van a subir un 1 o un 2, representa que en definitiva han perdido por causa de la infección entre el 25 y el 30% de su capacidad adquisitiva. De alguna manera entendemos que tiene que atenderse a las razones, porque son razones objetivas, y además esto está, digamos, afectando a unos profesionales
que por otra parte están soportando la otra parte de los recortes que han afectado a la no renovación de plantillas, a la congelación de muchas de ellas, a la no inversión en mantenimiento de los centros sanitarios y de los hospitales, de forma que se está trabajando en condiciones más precarias y esto afecta directamente a la atención sanitaria y a la calidad de la atención que se presta a los pacientes. ¿Crees que la Comunidad de Madrid atenderá vuestras demandas? En el caso de la Comunidad de Madrid, donde hemos tenido una sucesión casi insólita de consejeros de sanidad, en la Comunidad de Madrid hay que decir que la responsabilidad es plena no del consejero de Sanidad de turno, que tienen, que hay muchos, sino del conjunto del Gobierno. En el caso de la Comunidad de Madrid, Hacienda, digamos, es la que impone criterios y el consejero de Sanidad tiene muy poca capacidad de maniobra. Pero hay cosas que son responsabilidad de la Consejería de Sanidad, que es la que gestiona el 45% del presupuesto de esta comunidad, que tendría las competencias y tendría que decir dentro del Consejo de Gobierno: este es mi tema, esto hay que hacerlo según las necesidades que percibo tanto de los pacientes como de los profesionales. Una de las primeras cuestiones que se plantean directamente en la Comunidad de Madrid y que motivaron la huelga de ayer y la que está convocada para el 6 de abril es precisamente el tema de la sobrecarga asistencial. Una sobrecarga asistencial que está suponiendo, en el caso de la atención primaria, más de 60 pacientes por consulta y día. En el caso del Suma 112, falta de recursos móviles, de equipos para desplazarse, de forma que se vuelven locos cuando tienen simultáneamente dos avisos a la vez para gratuitamente decir ¿y cuál es más grave que otro? En definitiva, cuando eso a priori no se conoce, y en los hospitales donde tampoco hay, una reposición efectiva de los recursos humanos, con el inconveniente de que aproximadamente el 35% del personal que está trabajando en contratos precarios, eventuales o interinos, con renovaciones en ocasiones cada semana, cada mes, en una forma, muy penosa para un profesional que ha tenido tantos años de formación. Y a su vez no hay el suficiente número de convocatorias para plazas fijas. El problema de la sobrecarga asistencial se resuelve lógicamente pues como se había resuelto en anteriores ocasiones, es decir, en un colectivo tan numeroso como los 70.000 trabajadores que trabajan en el SERMAS, el que haya bajas laborales, bajas maternales, vacaciones reglamentarias, implica que hay personas que no están en su puesto de trabajo y que tendría que haber ahí unas suplencias, unas contrataciones para las ausencias del personal que está. Esto no se produce sobrecarga. Hay variaciones o aumentos de población en determinadas zonas con respecto a otras, y esto también se nota, de forma que son medidas organizativas y de contratación de más personal lo que tendría que hacer la consejería para que no hubiera esa sobrecarga que está agotando. A ver, analicemos algunos puntos concretos. ¿Hasta qué punto crees que la libre elección impulsada por Esperanza Aguirre ha podido perjudicar a la sanidad pública madrileña? Bien, el tema de libre elección, con su etiqueta de señora superliberal que hizo Esperanza Aguirre, era un simple artilugio legal. Madrid estaba zonificado, tenía una serie de áreas sanitarias en donde en cada área había un hospital de referencia, de alguna manera con los recursos y la organización necesaria para atender a la población de ese área. Por ser Madrid una comunidad pequeña superpoblada, pues efectivamente esos hospitales de referencia eran muy grandes y atendían a una gran población. Cuando se hace el área única, lo realizan con una única intención: el que esa libre elección pueda favorecer la elección de los hospitales concertados por los modelos que establecieron, para detraer recursos de los hospitales tradicionales y públicos hacia esos nuevos centros.
ha funcionado correctamente y de hecho pues ha habido una gran transferencia y un gran control o una gran desorganización en el conjunto del sistema. Ese es uno de los grandes problemas. Hay, digamos, todo un movimiento de fondo de intentar trasvasar recursos del sector público al sector privado, que cuesta mucho mientras no haya por parte de la ciudadanía en general una opción de cambio de gobierno hacia otras alternativas que no tengan estos criterios neoliberales. Y hablemos de las listas de espera también, uno de los principales problemas que más preocupan a los pacientes. Bien, el tema de las listas de espera es un problema recurrente y realmente un sistema en líneas generales no puede estar a lista cero, porque implicaría tener muchísimos recursos ociosos para que no. De hecho, históricamente y en todos los países esto se organiza en función de la gravedad de los problemas que presentan los pacientes. Ahora, eso que es lógico y tiene sentido común, se sale absolutamente de todos los parámetros cuando por esas condiciones que hemos comentado antes de sobrecarga asistencial y de falta de recursos en los hospitales, hay determinadas especialidades que no pueden asumir la demanda que tienen. Y de hecho, pues las listas de espera aumentaron en 2016 de manera importante, en 2017 han disminuido algo, pero sin bajar de manera significativa, y resulta insoportable que haya personas que tengan que estar esperando más de 80, 90 o 100 días para ser intervenidas. Esto es un problema derivado de la sobrecarga asistencial y el sistema tiene recursos suficientes para atender esa demanda sin tener que derivarlos fuera, pero lógicamente requeriría pues que hubiera incluso una organización de que los propios médicos de los hospitales pudieran extender sus horarios, que se ha hecho con unos llamados contratos de gestión, pero muy selectivos, muy dados a los amiguetes, con mucho oscurantismo y que tenemos recurridos en los tribunales. Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué le parece el macroproyecto que va a hacer Cristina Cifuentes en el Hospital La Paz? Bueno, vamos a ver, eso es un brindis al sol, es decir, un gobierno que le queda un año de legislatura y está planteando, y sin negociar siquiera con la oposición o con los que podrían ser alternativas de gobierno, plantear una inversión plurianual, pues es un brindis al sol. Dudo mucho que pueda llevarse a cabo. Estamos ante unas diapositivas y un anuncio muy difícil de llevar a cabo, pero le puedo comentar por experiencias. El Hospital Clínico de San Carlos, que es uno de los más antiguos, reconstruido justo después de la guerra porque la ciudad universitaria quedó totalmente destruida, lleva con un plan director de inversión plurianual previsto inicialmente para 5 años, lleva 23. Quiere decirse que cuando esos planes plurianuales, un año no hay presupuesto, otro hay rebajas, otro no se hace, se van ralentizando y realmente esto no es efectivo o no tiene recursos. Lo único que se puede decir de ese macroplan es que es increíble. Bueno, ya para finalizar, ¿qué futuro le espera a la sanidad pública? La sanidad pública es una necesidad de cohesión social de primer orden. Es decir, si en una sociedad no hay atención a los mayores, no hay pensiones, no hay atención a los dependientes, no se cuida la salud o no se cuida la educación, pues realmente esa sociedad desestructurada puede acabar digamos, en la peor de las situaciones o en un estado fallido, como conocemos en ocasiones. Esto tiene que reconvertirse y desde luego es un tema de alguna manera, de voluntad política por una parte y de necesidad de que los ciudadanos asuman que se están jugando su futuro. Muchas gracias por atendernos, Pablo, y mucha suerte con las reivindicaciones. Gracias.